Dios les bendiga a todos en este día número 93 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques tu Biblia. Hoy vamos a estar leyendo 2 de Samuel, capítulo 10 al capítulo 12, Gloria a Jesús. Y vamos a orar en esta hora para comenzar con la lectura de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío, te damos toda gloria y te damos toda honra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes de poder leer tu palabra, de poder estudiarla, Dios mío, y recibir, Señor, cada enseñanza que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tú nos des la sabiduría, el enfoque, la retentiva, Señor. Que tú te lleves toda distracción, toda duda, Señor. Que te lleves, Dios mío, todo aquello que no sea tuyo, Señor, para que podamos atesorar tu palabra y ponerla por obra, Dios mío. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. 2 de Samuel, capítulo 10. Gloria a Jesús. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo a Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les raspó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel
Y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy, aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta.
pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mas dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan.
Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda, y acampa contra la ciudad, y tómala. No sea que tome yo la ciudad, y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y las puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Gloria a Dios. Hemos leído el capítulo 10 de Segunda de Samuel, y vemos que había muerto el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún su hijo. Vemos que no solamente David había hecho misericordia con Mefiboset en el capítulo anterior que tocamos ayer, Segunda de Samuel capítulo 9, sino que vemos que él también quería mostrar misericordia hacia el hijo, ¿verdad?, de este rey de Amón que había muerto. Y envía entonces unas personas, unos siervos de David, para que lo consuelen por su padre. Sin embargo, los que eran cercanos, los príncipes de los hijos de Amón, comenzaron a sospechar y dijeron: ¿para qué este te está enviando? Estos vinieron a consolarte, ¿tú estás seguro? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer y inspeccionar la ciudad para destruirla? O sea, ellos estaban teniendo unas sospechas que no eran correctas. Ellos estaban malinterpretando las buenas intenciones de David y estaban viendo lo negativo. Usted sabe que hay un refrán que dice que el ladrón juzga por su condición. Pues ciertamente estos hijos de Amón, al parecer, en algún momento habían utilizado una estrategia similar, y cuando vieron estas personas que David envía con toda la buena intención de su corazón, ellos lo malinterpretan. Y entonces toman estos siervos de David y les cortan, ¿verdad?, la mitad de la barba. Les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Esto era, amado, una humillación grandísima. Primeramente, lo de la barba. Esto era un insulto muy grande, no solamente para ellos, sino también para David. Y es importante que veamos lo que para esta cultura representaba la barba. Para ellos la barba era, ellos juraban por la barba, ellos comprometían su palabra, ¿verdad?, por la barba. Ellos la dejaban crecer y preferían hasta morir antes de que sus barbas fueran rasuradas, porque lo veían como una señal de humillación. Un rostro lampiño era la marca de un siervo o de un esclavo. Solo los hombres libres llevaban barba. Mire eso. Para ellos, ¿verdad?, el no llevar barba, el llegar a un rostro limpio, era una señal de que de siervo, de esclavo. Sin embargo, los hombres libres llevaban la barba, o sea que la barba la tenían en alta estima. Y a eso, ¿verdad?, le sumamos lo de las vestiduras, que fueron cortadas sus vestiduras hasta las nalgas, lo que hacía que ellos mostraran la vergüenza de su desnudez. Eso era una humillación tremenda y un insulto para David.
Gloria al Señor, porque insultar a un embajador de David era insultar a David, era insultar al rey. Por eso mismo, ¿verdad? Jesús, cuando le decía a los discípulos, les decía: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? Porque se refleja, ¿verdad? Lo que se le hace a los siervos de Dios, pues es como si se lo estuvieran haciendo al Señor mismo. Así que vemos que lo que le hicieron a estos embajadores de David fue como si se lo hubiesen hecho a David, y automáticamente los amonitas sabían que se habían hecho odiosos a Israel, odiosos a David, y tomaron a sueldo, ¿verdad? Contrataron a los sirios para salir a atacar al pueblo de Israel. Y dice que David envió a Joab con todo el ejército de los valientes. En este capítulo 10 de Segunda de Samuel vemos que se menciona por primera vez a los valientes de David. Y los nombres de ellos los vamos a ver en Primera de Crónicas capítulo 11. Ahí aparecen los nombres, entre ellos estaba Joab, estaba Abisaí, estaba Benaía, estaba Urías, ya mismo vamos a ver Urías, vamos a ver Eliam. Así que fueron muchos los valientes de David, que eran personas que peleaban las batallas del Señor, que Dios les entregó victorias tremendas. Así que Joab dividió el ejército en dos grupos. ¿Por qué? Porque se encontraban rodeados. De frente tenían a los amonitas, pero detrás en la retaguardia estaban los sirios en el campo. Y entonces Joab divide el ejército en dos grupos. Se lleva uno él y los otros, ¿verdad? Abisaí, su hermano. Y vemos que le dice Joab, ¿verdad? Y Abisaí: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Y dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Cualquier general de un ejército diría: bueno, este es el momento para rendirnos. Estamos rodeados por al frente y por atrás. Ellos nos sobrepasan en número. No tenemos manera de luchar. Pero acuérdense en que Dios iba con su pueblo. Eran los valientes de David, pero es que Dios estaba con este ejército del pueblo de Israel. Por lo tanto, vemos en Joab y vemos también en Abisaí una actitud de que vamos a ir para adelante. Vamos a enfrentar esta batalla. No hay otra opción. O sea, rendirnos no es una opción aquí. Aquí vamos a atacar. Y no solamente esfuérzate, sino vamos a esforzarnos los dos. ¿Por qué? Por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Son las ciudades de nuestro Dios. Estamos peleando una batalla del Señor. Estamos defendiendo su causa, sus ciudades, las tierras, las ciudades que Dios le había prometido a su pueblo. Y dice: y haga Jehová lo que bien le pareciera. O sea, en otras palabras está diciendo: nosotros estamos en las manos de Dios. Aquí se va a hacer la voluntad de Dios. El resultado de esta batalla lo tiene el Señor en sus manos. O sea que ellos estaban teniendo fe, estaban siendo valientes, se estaban esforzando, pero también tenían fe y sabían que Dios estaba con ellos. Así que al acercarse Joab con sus guerreros para pelear contra los sirios, ellos salieron corriendo, huyeron. Y entonces cuando los amonitas vieron que los sirios huyeron, hicieron lo mismo, salieron corriendo, pero se refugiaron en la ciudad. Vemos que aquí hubo victoria. O sea que ellos no tuvieron ni que pelearle esta batalla, no pereció nadie, sino que ellos mismos huyeron. Eso era una señal de derrota para ellos, pero de victoria para el pueblo de Israel. Pero entonces los sirios se reúnen y vuelven para pelear contra Israel otra vez. Y ahí es que entonces David dirige esta batalla final y Dios les entrega la victoria. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 10? Bueno, que muchas veces las buenas intenciones se malinterpretan y causan problemas. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Tenemos que rendir nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestra voluntad a la palabra de Dios. Porque muchas veces traemos del mundo. Usted sabe que a veces decimos: no, hay que tener malicia. Pero a veces esa malicia, que es una mala sospecha, que es siempre esperar lo malo de los demás,
Como le dije, el ladrón juzga por su condición. Pues entonces comenzamos a ver lo que todo el mundo hace con una mala intención. Comenzamos a dudar de todo. Todo lo vemos negativo. Sospechamos de todo. ¿Qué estaba pasando aquí? Que ellos no recibieron a bien. Dijeron, pero ¿para qué David tiene que enviar a sus siervos para consolarme? No, este vino a espiar, las personas que estaban alrededor de este nuevo rey, cuyo padre había muerto, escuchó, este nuevo rey escuchó la voz de estas personas que, ¿verdad?, tuvieron unas malas sospechas y esto trajo un conflicto. Muchas veces una llamada se malinterpreta, un mensaje se malinterpreta, un regalo, un detalle se malinterpreta. Y se malinterpreta de muchas maneras, entre amigos, entre compañeros de trabajo, aún entre parejas. Pero ¿y para qué esta persona tiene que enviarte ese mensaje? Ay, pero ¿para qué esta persona tiene que comentarte la foto? ¿Y para qué esta persona, ves? Y a veces se hace con una buena intención, pero ¿qué pasa? Que hay malas interpretaciones, hay pensamientos que por eso es que tenemos que pedirle, Señor, cambia mi mente y cambia mi corazón, transfórmame, renueva mi entendimiento, que ya yo suelte esas cosas que traje del mundo, esos malos pensamientos, que siempre veo lo malo en todo el mundo. Claro, no debemos ser tan ingenuos, porque ciertamente nuestro enemigo, ¿verdad?, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos, prudentes como serpientes. Estamos claros en eso. Pero aquí vemos que se desató una guerra, se desató un conflicto y hubo muerte, ¿verdad? Y hubo cuantas cosas, todo por una mala interpretación, que no era verdad porque esa no era la intención de David. David no envió gente para investigar. David tenía una buena intención. ¿Y qué pasó? Le pagaron el bien que hizo con mal. Le enviaron a los siervos allá avergonzados, le rasparon la barba, los llevaron casi desnudos. Todo porque, ¿verdad?, hay personas que tienen en su mente, aleluya, todavía tienen en su mente los sapos y las culebras del mundo y todavía no han permitido a que, ¿verdad?, que el Dios transforme su manera de pensar y puedan también ver las buenas intenciones. O al menos, ¿verdad?, pedirle a Dios discernimiento. Dios revela, Dios muestra, Dios avisa cuando hay alguien que viene con una mala intención. Pero aprendamos a ver también lo positivo en las personas. No siempre pensemos lo negativo. ¿Cuántas veces las personas dicen, ay, fulana no me saludó? Ay, que fulana no me soporta. Ay, que fulana esto. Y probablemente no te vio. Y ya tú te hiciste una película en tu mente. Y ya declaraste la guerra con esa hermana o con ese hermano porque no te saludó. Porque esa persona, no sé, tomó tu estacionamiento y ya tú te enojaste. Y probablemente se sentó en esa silla donde tú siempre te sientas. O tomó tu estacionamiento. Mira, amado, dejemos de siempre ver cosas negativas donde no las hay. Dejemos de ser personas siempre tan conflictivas, seamos pacificadores. Démosle a la gente el beneficio de la duda. Fíjate, no me saludó, puede ser que no me vio, voy a ir yo y lo voy a saludar a él. Y ya, y probablemente se evitan problemas, se evitan conflictos, se evitan murmuraciones, se evitan muchas cosas si aprendemos a también, ¿verdad?, cambiar nuestra manera de pensar. También esto nos recuerda que hay personas que por más bien que nosotros queramos hacer, siempre nos van a malinterpretar, siempre van a pensar mal de nosotros. Que si quizás, ¿verdad?, pues compartí un testimonio, ay, fulana siempre quiere llamar la atención. Ay, fulana hizo eso porque quiere que la vean. Ay, fulano se compró ese carro porque, mire, amado, deje de siempre juzgar y de estar buscando falta, ¿verdad? Y si usted es la persona que ha recibido muchas malinterpretaciones, acuérdese que a David le pasó, acuérdese que a Jesús le pasó, a muchos hombres en la palabra del Señor les pasó, fueron que malinterpretados. Pero qué lindo que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe cuando hacemos las cosas con maldad, pero también sabe cuando hacemos las cosas con una buena intención.
Así que cuando le dice, si ellos pudieran más que tú, yo te ayudaré. O si ellos pueden más que yo, ayúdame tú. Ahí vemos que aquí ¿verdad? En el pueblo del Señor, en estas batallas del Señor, tenemos que estar unidos, tenemos que estar en equipo. Yo no puedo decir, no, yo no necesito a ningún hermano, no, nos necesitamos. Somos el cuerpo de Cristo. Y cada miembro es parte del cuerpo y cada miembro tiene una función y hay sistemas que dependen de cada uno de los órganos para que funcione. Así que tú eres importante. Pero así como tú eres importante, tu hermano también lo es. Tu hermano cuenta contigo. Tú necesitas de tus hermanos en la fe. Así que no podemos pensar, ¿verdad?, que esto es solamente yo y Dios. Y es lindo, tenemos una relación con el Señor personal, eso está muy bien. Pero no todo es yo y Dios. Yo tengo un pastor, yo tengo unos líderes, yo tengo unos hermanos, yo tengo, ¿verdad?, una pastora, yo tengo, ¿verdad?, un cuerpo. Un cuerpo, ¿verdad?, hablando eclesiástico. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos lo somos. Así que no podemos darle lugar tampoco al individualismo. Hay guerras que no buscamos, pero que las debemos enfrentar. Esta guerra David no la buscó, pero le tocó enfrentarla. Amén. Ya en 2 de Samuel, capítulo 11, dice la Biblia que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, más o menos para el tiempo de primavera y verano, ya que en invierno, ¿verdad?, en diciembre y todos estos meses, por el clima, por el frío, se le hacía muy difícil salir a la batalla. Pues en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, vemos que David no salió. David se quedó. Vemos que en el capítulo anterior, Joab y el ejército de los valientes vencieron a los sirios y a los amonitas, pero no totalmente. La victoria decisiva se dio cuando David vino y dirigió la batalla final. Eso lo vimos aquí en el capítulo 10. Una vez regresan y se enfrentan de nuevo, que David dirige la batalla, y es que Dios les da la victoria. O sea, era Dios dejándole saber a David, tu pueblo te necesita, necesitas estar en la batalla, ¿verdad? El líder es importante, debes tomar tu lugar como líder. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Y no solamente se quedó, no estaba ocupado en unos asuntos. Dice la Biblia que se estaba paseando por el terrado, estaba ocioso. Y si hay algo muy peligroso para un siervo de Dios es que estemos ociosos. Aún en varios relatos de la palabra, entiendo que en el libro de los jueces, cuando hablamos de Jefté, convocó que hombres ociosos, hombres que no estaban haciendo nada. Cuando nosotros estamos ociosos, el enemigo busca oportunidad, porque estamos ahí buscando qué hacer, porque nuestra mente está divagando, porque estamos descansando, estamos desocupados de la obra de Dios y de los asuntos importantes, y ahí el enemigo está buscando capturar nuestra atención. El enemigo está buscando de alguna manera que nosotros pues pongamos nuestra mirada donde no la tenemos que poner. Hagamos cosas que no debemos hacer. Por eso yo tengo que preguntarme, ¿dónde se supone que yo esté ahora mismo? ¿Qué se supone que yo esté haciendo? ¿Qué se supone que yo esté haciendo? ¿Verdad? Cuando pasan horas y estás viendo el teléfono, viendo películas, haciendo cosas, pregúntate, ¿qué se supone que yo esté haciendo? ¿Qué yo debería estar haciendo? Yo debería estar orando. Yo debería estar leyendo la Biblia. Yo debería estar en la casa de Dios. Yo debería estar atendiendo a mis hijos, atendiendo mi casa, ¿verdad? Pero cuando estamos ociosos y estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. El enemigo pone muchas cosas en nuestra mente y aún frente a nosotros para que nosotros nos deslicemos y hagamos cosas que no debemos hacer. David se estaba paseando por el terrado y vio una mujer que se estaba bañando. Yo no sé usted, amado, pero para mí, yo, Alessandra González, creo que Betsabé tenía que saber que donde ella estaba la podían ver. Ella tenía que saber que donde ella se estaba bañando la veían en el palacio. Probablemente ella tuvo que haberse dado cuenta que David la estaba mirando. Pero ella que continuó.
O sea, ella fue piedra de tropiezo. Ella se estaba bañando y David la estaba observando. O sea, ciertamente no sabemos, la Biblia no nos dice si ella lo hizo con esa intención, pero sí sabemos que David la estaba mirando y que fue tentado. David no había tenido en cuenta el plan de Dios y el diseño de Dios para el matrimonio porque había tomado muchas esposas. O sea que vemos que David era de por sí un hombre, ¿verdad?, sujeto a pasiones, lujurioso. Era un hombre que le daba rienda suelta, ¿verdad?, a ese deseo carnal. Y había tenido muchas esposas. Por lo tanto, él no tenía necesidad de codiciar ninguna mujer. Él no tenía por qué estar mirando. Él lo que tenía que estar era con sus espositas, ¿verdad?, con una de ellas, porque tenía muchas. Sin embargo, ¿qué hacía David mirando para afuera? ¿Qué hacía David mirando a otra mujer? A una mujer ajena, a una mujer que no era de él. La estaba mirando y la estaba codiciando. Por eso es que vemos que el peligro de estar ociosos, porque le dio oportunidad a la lujuria. Una persona, ¿verdad?, que está ocioso y se pone a mirar cosas en el teléfono, el enemigo va a venir y va a poner algo, ¿verdad?, para que termine viendo cosas que no tiene que estar viendo cosas que no le edifican, viendo cosas que lo contaminan. Pero todo eso viene cuando no estamos ocupados en las cosas de Dios, cuando no estamos ocupados en nuestra familia, ocupados en cosas importantes, sino que estamos perdiendo el tiempo. Así que David no solo vio y codició, ¿verdad?, porque el pecado está en mirar, pero no en mirar, es en seguir mirando. Es en continuar mirando con otra intención, que es la de codiciar. José había sido tentado de una manera más fuerte. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar prácticamente se le ofreció, prácticamente se le insinuó y le dijo, duerme conmigo, y prácticamente se lanzó hacia él. Le tomó la ropa, ¿verdad?, lo desnudó ella. Ella fue bien directa. Sin embargo, vemos un José que huyó. David pudo haber huido de esta tentación. Vuelvo y le digo, y él tenía otras esposas. Él podía mirar para otro lugar, él se podía meter dentro de la casa. Pero ¿qué hizo David? David continuó alimentando este pecado. Sí, porque ya es pecado desde que codiciaste en tu corazón. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo que cualquiera que codiciare, que mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya el adulterio está una vez codiciamos, porque Dios está mirando las intenciones del corazón. O sea que no solamente se detuvo en ese pecado de codiciar, sino que pregunta, ¿y de quién es esta muchacha? ¿Cómo ella se llama? Averíguame, búscame información, me gusta, me interesa. Y le dijeron, pues ella es hija de Eliam. Ella es esposa de Urías Eteo. Ella era también nieta de Aitofel, que era un consejero de David. O sea que David estaba claro, tanto Eliam como Urías eran dos de sus valientes. O sea que el esposo de esta mujer que él estaba mirando bañándose, estaba peleando la batalla donde él se supone que estuviera. Y ella también era hija de Eliam, que también estaba peleando la batalla. Y David mirándole la mujer a su prójimo, mirándole la mujer a uno de sus guerreros. Y si eso no lo llevó a decir, espérate, para allá no voy a mirar, no voy a hacer nada porque ese es uno de mis hombres fieles, uno de mis valientes. No, pues vemos a un David que estaba en un descuido total. Dijo, bueno, pero si el marido está en la guerra, ahora es que yo puedo aprovechar. Y envió mensajeros a la casa y dice que ella vino y él la tomó, ¿verdad?, y durmió, se acostó con ella. O sea que la Biblia no nos dice ningún tipo de resistencia por parte de Betsabé. Lo que podemos pensar es que esta mujer sí sabía que David la estaba mirando, sí sabía que David estaba interesado en lo que estaba viendo. O esta mujer simplemente pues no era muy leal a su esposo, porque ella vino sin resistencia ninguna, ella no la llevaron a la fuerza. Y ella durmió con David y luego entonces se regresa a su casa.
Pero ¿qué sucede? Ahí se enteran de que hay un bebé que viene en camino. Ahora entonces la cosa se complica. ¿Por qué? Porque quizás pensó que de ese pecado nadie se iba a enterar, pero ya venía una criatura en camino. Y acuérdense en que la ley dejaba claro que las dos personas que cometieran el adulterio, las dos debían morir. Así que David tenía que buscar alguna manera de esconder este pecado, porque es que, amado, un pecado te lleva a otro. Comenzó con mirar, por eso es que la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice la Biblia que si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. El pecado entró por lo que él vio. Y no solamente vio, codició. Y no solamente codició, es que también preguntó por ella, la trajo y se acostó con ella. Y ahora está embarazada y está buscando encubrir su pecado. Búsquenme a Urías Eteo en la guerra. Y se sienta con Urías y conversa con él, bien descarado, después de que le embarazó la esposa. Y entonces, ¿qué le dice? Quiero que te vayas a tu casa. Vete a tu casa, vete a descansar, vete con tu esposita. Tranquilo, que está todo bien. Y ahí es que entonces vemos cómo, ¿verdad? David manda a Urías a irse a su casa, pero ¿qué sucede? Urías no durmió con su esposa. Y me encanta, ¿verdad? Porque Urías está dando una explicación muy espiritual. Urías le está diciendo, mira aquí, lo dice. Dice, pero él se volvió a su casa. Dice en el versículo 11, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había de yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea que estamos viendo que Urías estaba mostrando una lealtad a David que realmente David no la merecía. Él sentía, ¿verdad?, una pasión por la batalla, por la guerra, que él dijo, yo irme a mi casa y dormir con mi esposa y dormir en mi camita tan tranquilamente cuando hay tantos guerreros allá en la batalla, cuando el arca de Dios, cuando... Entonces, amado, aquí vemos dos cosas que no están bien. Primeramente estamos viendo el descaro, ¿verdad?, y la traición de David, que era un traicionero y un mentiroso, al igual que Betsabé, que era otra sinvergüenza. Ninguno de los dos le confiesa a Urías el pecado que habían cometido. Pero entonces vemos un Urías también que le falta sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque podemos entender que había una Betsabé que no estaba bien atendida en el deber conyugal. Porque ella se está bañando donde probablemente se ve, ella está sola, sin marido. David la manda a buscar y ella fue. En ningún momento protestó, se acostó con David, se regresó a su casa como si nada. O sea que probablemente había un descuido de parte de Urías. Y esto es bien importante tocarlo, porque hay personas que se apasionan demasiado por la obra de Dios y se vuelven muy espirituales, y la espiritualidad no quiere decir que nos desliguemos del deber conyugal con nuestros esposos, con nuestras esposas. O sea, no puede ser que yo diga, no, yo voy a ayunar y voy a ayunar y voy a ayunar un mes entero pero y mi esposo y mi esposa. Por eso lo dice la Biblia. La Biblia deja saber que no descuiden el deber conyugal, que solamente cuando sea por mutuo acuerdo para buscar al Señor, pero luego que se unan nuevamente para que el enemigo no los tiente, para que Satanás no gane ventaja alguna. Por eso es que debemos cuidar esa área. O sea, que vemos un Urías que aún teniendo oportunidad de estar con su esposa, estaba ocupado pensando en la obra, pensando en la guerra, entonces no todo es guerra. Tú también tienes una esposa en tu casa, joven, que necesita ser atendida. Claro, Dios no lo permitió, porque quizás la historia hubiese sido otra y ese niño hubiese nacido y se hubiese creído, ¿verdad?, que este niño era de David,
y probablemente ahí se quedó, nadie se hubiese dado cuenta. Pero entonces vemos que David lo embriaga al otro día y dice, déjame ver si ahora lo embriago, y se va para su casa, y ahí sí logro que, ¿verdad?, encubrir mi pecado. Si él entonces tiene relaciones con su esposa, y entonces hay alguna manera en la cual pues podemos esconder mi pecado y decir que ese bebé es de él. Pero entonces Urías no regresó a su casa. Y al otro día David lo manda a la guerra y le envía una carta a Joab, pero se la da a Urías en la mano y le dice, ¿sabes qué, Urías? Esta carta se la vas a dar a Joab. Y Urías era tan fiel que no abrió esa carta para mirar qué decía la carta. ¿Qué decía la carta? Tú vas a poner Urías Eteo en lo más recio de la batalla, lo vas a dejar solo para que se muera. Mira, amado, ¿qué hubiera pasado si Urías hubiera abierto esa carta? ¿Qué hubiera acontecido? ¿Qué habrá pensado Joab cuando abrió la carta y dijo, adiós, pero ¿qué le pasa a David? ¿Por qué David me manda a buscar a Urías y ahora me lo devuelve para la batalla, pero dice que lo ponga al frente, en lo más recio, para que lo maten? ¿De cuándo acá un rey quiere que le maten a uno de sus soldados? ¿Cómo es posible que estamos hablando de un David que nunca quiso tomar venganza en contra de Saúl, pero entonces está mandando a matar a uno de sus guerreros? ¿Qué pasó aquí? O sea, yo leí la palabra y todo esto venía a mi mente. Yo decía, wow, ¿qué habrá pensado Joab? Sin embargo, Joab, cuando recibe la carta, cumple, ¿verdad?, con lo que le está pidiendo el rey, y Urías muere. Y tan pronto Urías muere, pues la esposa guarda luto, pero tan pronto acabó el tiempo del luto, ¿qué hizo David? La mandó a buscar, la tomó por mujer. Y este capítulo 11 termina diciendo, y esto desagradó a los ojos de Jehová. Mira, amado, quizás nadie se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Quizás Joab no sabía lo que estaba ocurriendo en casa, allá en el palacio con David. Quizás Urías nunca se enteró. Quizás nadie en el palacio sospechó. Pero el ojo de Jehová, tenemos que entender que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra y que a Dios no se le pasa nada por alto. Así que estamos viendo el peligro de estar ocioso, el peligro de descuidarse y entender que un pecado te lleva a otro. Por eso es que hay que hacer un detente. Y si estamos andando de una manera errónea, decirle, Señor, ayúdame, perdóname, ¿verdad? Confesar nuestro pecado, cortar con ese patrón de comportamiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a la destrucción. Y ya en 2 de Samuel capítulo 12, el Señor envía al profeta Natán y envía una palabra, ¿verdad?, de confrontación. Acuérdense que David estaba como si nada. Aparentemente me salí con la mía, tomé a una de las viudas de mis soldados y ahora está embarazada. Soy un rey bien bueno, bien misericordioso, porque estoy cuidando a la viuda de uno de mis soldados y asegurándome que nada le falte. Lo que hice fue acogerla en mi refugio, ¿verdad? Una más para la colección de todas las esposas que él ya tenía. Y David estaba tranquilo, le había nacido hasta un niño de esa, ¿verdad?, de ese adulterio. Así que el Señor envía a Natán, quien comienza a hacerle un relato de un hombre rico que tenía muchos animales, muchas ovejas, le roba la pobre ovejita, la ovejita a este hombre pobre, la única que él tenía, ¿verdad? Dios en su misericordia confrontando a David para que se arrepintiera. Y Natán usa esta historia para hacerlo reflexionar y utiliza el pecado, ¿verdad?, del robo. Porque ciertamente David le robó a Urías. ¿Qué le robó? Tomó algo de él que le pertenecía. No solamente tomó su esposa, ¿verdad? Tomó la desnudez de su esposa que no le pertenecía, porque se acostó con ella. Y, ¿verdad?, Levíticos capítulo 18 describe el pecado de descubrir la desnudez de otros que no sean nuestro cónyuge, ¿verdad? El descubrir la desnudez de otro que no sea nuestro cónyuge. Y aquí también podemos incluir lo que es la pornografía, lo que es la lujuria, lo que es el adulterio.
porque estás robando, estás tomando algo que no te pertenece, estás descubriendo la desnudez de aquel que no es tu cónyuge, ¿verdad? O la pareja, ¿verdad? De otra persona. Y, ¿verdad? Este pecado entra por los ojos. Por eso nosotros como siervos de Dios tenemos que guardarnos de todas estas cosas, de todo lo que alimente la lujuria, la lascivia, como lo es la pornografía, ¿verdad? El descubrir la desnudez de otro, el estar mirando este tipo de material que lo que fomenta es eso, el que las personas adulteren en su corazón, el que las personas quebranten la palabra de Dios y que obviamente, ¿verdad?, su corazón se desvíe hacia este pecado. Así que Natán le hace esta historia y vemos que David se enoja y dice, ese hombre es digno de muerte porque no tuvo misericordia. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, para que tú lo sepas. Está diciendo, ese hombre eres tú, David, porque sabes que somos muy prontos, somos muy rápidos para juzgar el pecado de otro. Y vemos lo que otro hace y decimos, wow, ese hombre es digno de muerte. Pues sabes que ese hombre hizo lo mismo que tú hiciste. Pues tú también eres digno de muerte. O sea, está dejándole saber, oye, con la misma vara que tú estás midiendo al otro, mídete tú. Por eso es que la peor ceguera espiritual es cuando nosotros podemos ver el pecado en todo el mundo y no alcanzamos a ver el pecado de nosotros. Cuando nosotros vemos lo de nosotros pequeñito y lo que otros hacen lo vemos grande. Eso es hipocresía, amado. Y eso también es ceguera espiritual. Así que mire lo que está diciendo en el versículo 7 del capítulo 12, le dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Te está diciendo, si me hubieras pedido, yo te hubiese dado más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Fíjate que dice, a Urías Eteo heriste espada. Quizás él dijo, no, yo no lo voy a matar. Yo no lo voy a matar. Yo voy a decir que lo pongan en la batalla y que lo maten los enemigos. Fíjate que a Saúl, aunque él mismo no lo iba a matar, él no estuvo de acuerdo. Él dijo, no, aunque lo mate aquel, aunque lo mate otro, yo no voy a participar de esto, de esta decisión. Sin embargo, aquí vemos que mató a un hombre inocente. Y dice a la mujer de Urías Eteo, o sea, nunca la llama Betsabé. Le está dejando saber para que sepas, David, esa es la mujer de tu prójimo, esa es la mujer de Urías, no es tuya. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, ¿verdad? Menospreció la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto se cumple en 2 de Samuel 16, cuando uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, abusó de las concubinas de David en el terrado de la casa, ¿verdad? Públicamente. Esa palabra que Dios le dio se cumplió. Y cuando le está diciendo que la espada no va a salir de su casa, lo que le está dejando saber es que, ¿verdad?, que iba a haber juicio, que iba a haber pérdida, que iba a haber violencia y muerte dentro de los propios de su familia, porque había tenido en poco la palabra de Dios. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, recibió un perdón instantáneo. Pero vemos que David dijo, pequé contra Jehová. No dijo, ay Señor, yo cometí un pecadillo muy pequeño.
Ay, Señor, yo cometí un error, yo tuve un desliz. Ay, fue una metidita de pata. Yo cometí, ¿verdad? Una pequeña falla. No, él dijo, yo pequé. Y no solamente pequé, no pequé contra Urias, no pequé contra el otro, pequé contra Dios. Lo peor que puede, ¿verdad?, ocurrir. Él pecó contra Dios. Así que podemos ver en el Salmo 51 a David expresando su arrepentimiento, su deseo de purificación. Él está diciendo, ¿verdad?, que él quiere ser limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad. Porque él reconoce su pecado, ¿verdad? Eso lo vemos en el Salmo capítulo 51, que lo pueden leer, ya está aquí oscureciendo. Así que Dios lo perdona, pero le deja saber que el niño que tenía, ese niño iba a morir. Le está dejando saber que habían unas consecuencias. No solamente la espada no va a salir de tu casa, hablando de consecuencias futuras, que amado no invalidaba el pacto que Dios había hecho con David, pero ciertamente hizo una mancha en el reinado y en la trayectoria de David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero había una consecuencia ahora, y es que el niño que había tenido iba a morir. Y en ese momento Natán se fue. Natán, vemos en él lo que es un profeta de Dios. Él habla lo que Dios le dijo que dijera. Y tan pronto terminó de dar la palabra, no buscó arreglar la cosa, no, le dijo lo que Dios le mandó a decir y por ahí mismo se fue. Y vemos que David entra en oración, entra en ayuno, comienza a llorar en la presencia de Dios y estuvo así 7 días, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que sanara al niño, pidiéndole al Señor que lo perdonara, pero sabes que al 7º día el niño murió. Tan pronto el niño muere, David se levanta y se sienta a comer. Y los siervos de David dicen, no entiendo, tú no querías comer, tú no querías que nadie te hablara, entonces ahora el niño murió y te sientas a comer y estás como si nada. Y él dice, no, es que mientras el niño estaba enfermo, yo estaba ayunando y estaba llorando para ver si el Señor cambiaba de parecer, para ver si el Señor tenía misericordia. Pero ya no hay nada que hacer, ya de nada vale que yo siga orando y ayunando, ¿verdad? Ahí estamos viendo por qué es importante el que una persona sepa que ya una vez alguien parte de este mundo, ya no hay tal cosa como que voy a orar para que esa persona, no, ya una vez la persona muere ya no hay nada que hacer. Y él dijo, ya él no puede regresar, yo soy el que puede ir a donde él. O sea, yo sé que el día que me toque partir, yo me voy a reunir de nuevo con ese niño. Yo lo volveré a ver. O Dios, ¿verdad?, me permitirá encontrarme con él. Pero ya, yo no puedo hacer nada para traerlo a la vida. Así que el niño murió. Pero como Dios es un Dios de misericordia, pues vemos que más adelante ya vuelve a tener otro niño y se le llama por nombre Salomón. Y parece, ¿verdad?, algo irónico. Pero de este adulterio y de todo este pecado que cometió contra Urías Eteo y la mujer, ¿verdad?, nace Salomón, nace el que iba a heredar el trono de David, nace aquel que iba a edificarle casa al Señor. ¿Sabe? Hay gente que dice, no, yo perdono pero no olvido, no, pero Dios perdonó y ciertamente olvidó, restauró, cumplió, ¿verdad?, sus promesas. Por medio de esta pareja que permaneció unida, esta unión no se rompió, simplemente, ¿verdad?, hubo unas consecuencias para la casa de David, que más adelante lo vamos a ver en su familia, los conflictos que suceden, todo por causa del pecado. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que el pecado trae consecuencias. Lo trajo para la familia de David. Por eso es que tenemos que pensar bien nuestras decisiones, qué estamos haciendo, porque eso puede traer consecuencias para nuestra familia también. Vemos que Dios perdona, que Dios restaura, pero también vemos que nosotros no podemos tratar de manipular a Dios o torcer su brazo con oración y con ayuno. El ayuno es para yo someterme al poder y a la voluntad de Dios, para yo someter mi carne precisamente de que esos deseos pecaminosos y carnales no se enseñoreen de mí, someter la carne al espíritu. Él tenía que ayunar antes
Cuando se quedó en el terrado, que estaba por ahí paseándose, que miró lo que no tenía que mirar y codició, ahí es que él tenía que meterse en ayuno y decir: Señor, ayúdame, quítame esto, no permitas que yo peque, no permitas, ¿verdad? Voy a someter esta carne al Espíritu, voy a someterme a la palabra de Dios. Pero ahora, ¿verdad? Él quería ayunar para tratar de que Dios se arrepintiera de lo que había hablado, de que Dios no acabara con la vida del niño. Vemos también que un pecado lleva a otro, que tenemos que tener cuidado, cuidarnos de los descuidos, que así mismo como vemos los pecados en los demás, tengamos la capacidad de ver los pecados en nosotros, que con la misma vara que nos gusta medir, también nos midamos, y también como queremos nosotros misericordia, tengamos misericordia de los demás. Así que la caída de David, un hombre conforme al corazón de Dios, debe poner al que no ha caído en alerta, pero también al que ya haya caído, darle esperanza de restauración. O sea, esta historia lo que nos recuerda es que debemos cuidarnos para no caer. Pero si acaso hemos caído, recordar que cuando nos arrepentimos de corazón y nos humillamos delante del Señor, sí vamos a experimentar consecuencias, porque David la experimentó. Dios no quitó las consecuencias de su familia y perdió al hijo que había tenido con Betsabé. Pero vemos que también Dios restaura, Dios perdona, y que hay oportunidad para volver a empezar. Así que no bajemos la guardia, mantengámonos ocupados, no nos descuidemos, ¿verdad? Ni estemos ociosos, ni le demos lugar al diablo, ni lugar a la carne, ni lugar a las tentaciones. Vamos a mantenernos enfocados en el Señor, en su palabra, en seguir haciendo su voluntad, porque estamos viendo, amados, que el ser llamado por Dios, el ser ungido por Dios, no nos exime a nosotros de que nosotros podamos caer en pecado como cayó David. Un pecado escandaloso, un pecado que arrastró consecuencias aún a su propia familia. Así que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no fue perfecto. Cometió sus errores, cometió sus pecados, pero Dios también tuvo misericordia de David. Así que espero que esto haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos con el plan de lectura de la Biblia, que ya acá el cielo, ¿verdad?, está un poquito clarito, pero ya se ve oscuro en este lugar aquí. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y a su nombre damos toda la gloria y toda la honra. Dios les bendiga.